Muchas gracias, bienvenidos a nuestro seminario de hoy sobre el diseño del Sistema Nacional de Trasplante de Órganos. Le damos la bienvenida. Esta charla es parte del proyecto FONDEF, que hemos venido trabajando los últimos 2 años en colaboración con los centros de trasplante, la Unidad Coordinadora de Trasplante Nacional y con el Instituto de Salud Pública. En la charla de hoy tendremos como invitado especial, en nuestra charla magistral, al profesor Itai Ashlagi de la Universidad de Stanford, quien ha venido trabajando ya muchos años en el diseño del sistema de trasplante de órganos en Estados Unidos y en el resto del mundo. Les voy a mostrar brevemente la agenda del plan de hoy, cómo vamos a organizar el seminario. Voy a comenzar yo soy profesor de la Universidad de Chile, de Ingeniería Industrial, director del proyecto FONDEF que hemos venido trabajando todos los últimos años. Voy a darles una visión general sobre qué trata este proyecto FONDEF y también una discusión general del sistema de trasplante nacional. Luego va a presentar el profesor Itai Ashlagi, asociado de Stanford University en el Departamento de Management Science and Engineering. Él ha venido trabajando muchos años en el sistema de trasplante de órganos, ha desarrollado software, ha desarrollado algoritmos que han sido utilizados no solamente en Estados Unidos, sino que también en otras partes del mundo, como parte de una red de colaboración donde también forma parte el profesor Al Roth, que recibe el premio de Economía en parte por estos desarrollos que se han implementado en temas de trasplante de órganos. Luego va a presentar nuestro ingeniero, uno de los ingenieros que formó parte del proyecto FONDEF, que está actualmente haciendo su doctorado en la Universidad de Chile, en el doctorado Sistemas de Ingeniería. Y Felipe les va a contar más detalles sobre la implementación de la herramienta que desarrollamos en el proyecto para simular los distintos sistemas de trasplante cruzados que se están evaluando para implementar en nuestro país. Y finalmente vamos a tener una discusión que va a estar moderada por el profesor José Correa, también profesor de la Universidad de Chile en Ingeniería Industrial, y también codirector del proyecto FONDEF que les comentaba. ¿Okay? Para el tema de las preguntas, lo que vamos a hacer es que ustedes van a entregar las preguntas por el chat, y al final de cada charla vamos a moderar estas preguntas para que podamos responderlas adecuadamente, dándole el tiempo que se requiere. ¿Okay? Voy a comenzar entonces. Quería primero partir comentando sobre el equipo que ha formado parte de este proyecto FONDEF. Este es un proyecto donde ha participado muchas instituciones. El director soy yo, Marcelo Olivares, el director alterno José Correa, quien ya les presenté. Hay varios investigadores también de la Facultad de Ingeniería y de otras facultades que participan en el proyecto. El profesor Juan Escobar, Rafael Epstein, Charles Grace y la profesora Ana María Montoya. Y tenemos un equipo grande de ingenieros que han venido trabajando en este proyecto: Josefa Cabeza, Leandro Magas, Simón Maturana, Yerko Montenegro, Felipe Subiabre, que va a presentar hoy, y Martín Valdebenito. ¿Okay? Además del equipo de ingenieros, tenemos varios académicos y doctores de distintos centros de trasplante. Estamos colaborando con el Hospital Barros Luco, con la doctora Jacqueline Pefort, el Hospital Salvador con el doctor Fernando González, el Hospital Sotero del Río con el doctor Álvaro Kompatsky, la Clínica Santa María con el doctor Javier Chapochnik, Clínica Alemana con el doctor Camilo Ulloa, y el Hospital Higuera de Talcahuano con el doctor Hans Miller. Tenemos además como parte del equipo de investigación colaboradores internacionales, donde está el profesor Alexander Lupi del Centro de Trasplante de París, el profesor Itai Ashlagi, con quien tenemos el honor de contar hoy día acá, y el profesor Al Roth, a quien les comentaba, ha venido muchos años trabajando en este tipo de sistema y recibió el premio Nobel recientemente. ¿Okay? Contarles un poco primero sobre el trasplante renal en Chile. El foco de la presentación de hoy va a ser en los trasplantes renales. Los trasplantes renales son la principal trasplante que se realiza en el país. Se hacen alrededor de 350 trasplantes renales al año a nivel nacional. Esto es alrededor del 85-90% de los trasplantes que se hacen en total en Chile. ¿Okay? A pesar de que esto parece un número grande, la lista de espera es aún más grande. Hay 2.000 pacientes en lista de espera. Este número ha permanecido más o menos constante durante los últimos años. De estos 350 trasplantes que se hacen en promedio por año, alrededor de un 25 y 30%
son donantes, son trasplantes con un donante vivo. Voy a explicar un poquito las diferencias que hay entre un donante vivo y un donante fallecido. Aquellos pacientes que están en la lista de espera esperando ser trasplantados esperan en promedio alrededor de 30 meses, y en general, si uno mira la tasa de donantes de Chile, tenemos alrededor de 10,4 donantes por millón de habitantes. Esto es relativamente bajo comparado con otros países que tienen un sistema más efectivo de donación de órganos, como por ejemplo España, que tiene 49 donantes por millón de habitantes. En el gráfico que aparece en el lado derecho, les estoy indicando básicamente cómo ha evolucionado los trasplantes de órganos durante las últimas 2 décadas. Vemos que sistemáticamente, excepto los principales donantes en el sistema nacional son donantes fallecidos, que están indicados con la barra azul, y los donantes vivos han tenido algún crecimiento, pero sigue siendo una parte relativamente chica del pool de trasplantados que se realiza. Estamos mostrando hasta el año 2019, la pandemia afectó severamente el sistema de trasplante de órganos, han habido mucho menos donantes, los pacientes trasplantados son pacientes de relativo alto riesgo, y por lo tanto estamos mostrando cifras hasta el 2019 que parecen más representativas de lo que ha sido el sistema de trasplante en las últimas décadas. ¿Okay? Voy a partir contándoles cómo funciona el sistema nacional de asignación de trasplante de riñón para los donantes fallecidos. Entonces, estos son los donantes que están en la lista de espera, ¿cierto? Esperando, ¿cierto?, tener un donante fallecido con los cuales puedan ellos recibir un riñón. ¿Okay? Entonces, cada donante, ¿cierto? Cada donante que aporta riñones al sistema, ¿cierto?, tiene 2 riñones. Las características del donante que afectan de alguna manera la compatibilidad que va a tener con los distintos pacientes que reciben el riñón tienen que ver con su grupo sanguíneo. También se considera la edad, se considera los antígenos HLA, que son ciertos antígenos específicos que están en el celular, y algunas comorbilidades del donante, como por ejemplo la hipertensión, diabetes u otras características. Entonces, cada donante tiene 2 riñones, y tenemos por otro lado los receptores que están en la lista de espera, y cada receptor también tiene un conjunto de características. Tiene su grupo sanguíneo, la edad, también los antígenos HLA y los anticuerpos, ¿cierto?, que pueden reaccionar ante estos antígenos. Está una métrica que se llama el PRA, que indica qué tan compatibles son, ¿cierto?, estos anticuerpos y estos grupos sanguíneos con la distribución alto. Significa que este es un paciente que le va a costar mucho encontrar un órgano para el cual sea compatible. Y también, por supuesto, los receptores siempre tienen comorbilidades, hay un alto índice de diabetes, hipertensión arterial y otras características que también van a, ¿cierto?, afectar cómo este paciente podría eventualmente, ¿cierto?, evolucionar su enfermedad una vez que sea trasplantado. Entonces, básicamente, cómo funciona esto es que el ISP, el Instituto de Salud Pública, es el encargado de manejar esta lista de potenciales receptores, que es la lista nacional de trasplante. Y una vez que recibe la información del donante, el Instituto de Salud Pública evalúa la compatibilidad de este donante con los distintos receptores que están en la lista. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, tomamos las características del donante, las características del receptor, y hay una función que está previamente definida que nos da, ¿cierto?, qué tan probable es que esta donación sea compatible y que tenga una sobrevida, ¿cierto?, de ese injerto en el receptor que sea, ¿cierto?, que sea duradera. ¿Okay? Entonces se examina el grupo sanguíneo y se hace lo que se hace el cross-match virtual, que es donde se hace un match entre los antígenos que tiene el donante con los anticuerpos que tiene el receptor. ¿Okay? Y ahí hay todo un proceso en que se van viendo, ¿cierto?, los distintos características de los antígenos y anticuerpos que tienen el donante y el receptor, se va calculando estos índices de match, y si hay muchos, ¿cierto?, mismatch, es decir, el donante tiene muchos anticuerpos digamos, a las características que tiene el donante, entonces en ese caso se considera que el trasplante no es compatible. Y hay básicamente índices con los cuales se evalúa este potencial compatibilidad, que es lo que llamamos el cross-match virtual. Una vez que se identificaron, ¿cierto?, estos potenciales donantes, se hace un cálculo, una fórmula de puntaje que está predefinida, que nuevamente depende de los índices de compatibilidad entre el donante y el receptor, y también otras características de los pacientes, como por ejemplo su edad y cuánto tiempo han estado en la lista de espera.
Entonces se ordenan los pacientes que están en la lista de espera para recibir uno de los riñones. Entonces básicamente lo que se hace es que se toma uno de los riñones del donante y ese riñón, ¿cierto?, se asigna a la persona que tiene la primera prioridad dentro de los receptores que se estimaron compatibles para recibir ese órgano. Esto es lo que llamamos el riñón pool, es el riñón del donante que va a dar a este pool de potenciales receptores. Y el otro riñón del donante es lo que llamamos el riñón casa. El riñón casa tiene prioridad el centro de trasplante que procuró ese órgano, es decir, el centro de trasplante que fue a recibir los órganos del donante, ¿cierto? Uno de estos riñones va a la lista de espera, digamos, los pacientes que están asociados a ese centro de trasplante. Y esto se utiliza básicamente para que haya buenos incentivos para mejorar el procuramiento a nivel nacional. Eso es lo que se llama el órgano casa. ¿Okay? Y entonces, de esta forma, cada donante ¿cierto?, que aparece en el sistema se evalúa de la misma manera para evaluar, ¿cierto?, cuáles son los receptores más adecuados para recibir ese órgano. ¿Okay? Entonces, sí, acá está la fórmula específica, no voy a entrar en los detalles, pero si uno mira esto, aquí hay una variable de diseño importante en este sistema, ¿cierto? Que cuánto peso les vamos a dar a las distintas características del donante y a las características del receptor. ¿Cuánto peso le vamos a dar ¿cierto?, a la potencial compatibilidad entre donante y receptor? ¿A cuánto tiempo lleva en la lista de espera el receptor? Esto pensando que queremos también tener un sistema que sea equitativo, que es decir, si hay alguien que lleva mucho tiempo esperando, que de alguna manera tenga un poquito más de prioridad para recibir ese órgano. También están estos pacientes que, ¿cierto?, es muy poco probable que encontremos un órgano, por lo tanto, cuando encontramos un órgano que es compatible, ¿cierto?, a este grupo que llamamos los grupos sensibilizados, que tienen una muy baja probabilidad de matchear con un donante, también reciben prioridad. Y también se le da prioridad a aquellos pacientes que tienen menor edad, y ahí tenemos básicamente una fórmula que está establecida y que es la que se utiliza para asignar de forma, digamos, sin ninguna ambigüedad, de forma objetiva, quiénes son los receptores que deberían tener prioridad para recibir este órgano. ¿Okay? Entonces se hace este cross-match y generalmente cuando uno diseña estos sistemas tiene que definir distintas variables dentro del diseño. Una es cuáles son los umbrales que vamos a utilizar para determinar que un donante, ¿cierto?, es compatible con un receptor. Eso lo llamamos los umbrales de histocompatibilidad. Tenemos también la fórmula de puntaje, ¿cierto? ¿Cuántos puntos le vamos a dar a la compatibilidad versus la edad o el tiempo que llevan de la lista de espera, pensando en estos criterios de equidad dentro del sistema. Y también eventualmente cómo se asignan estos riñones casa, ¿cierto? ¿Quién se queda con uno de los riñones que se procuran en el sistema? Y estas son las variables que actualmente hoy día se están revisando para ver si que efectivamente podemos, ¿cierto?, mejorar algunos aspectos del sistema de trasplante. Todo lo que les he comentado ahora tiene que ver con la donación, ¿cierto?, de donantes que están fallecidos, pero también hay un porcentaje que vimos anteriormente que tiene que ver con los donantes vivos. Que alrededor de un 30-35% de los potenciales donantes, es decir, llega, ¿cierto?, una persona que necesita un riñón y llega con un potencial donante y en general lo que se encuentra es que alrededor de un 30-35% de las veces ese donante no es compatible con el receptor. ¿Okay? Ahora, uno no puede, ¿cierto?, encontrar cualquier potencial donante vivo. Para recibir, ¿cierto?, un órgano de un donante vivo, tiene que haber alguna relación de parentesco con ese potencial donante. Bueno, de partida tienen que ser mayores de edad, tiene que tener un grado de consanguinidad que es hasta 4º grado actualmente, entonces podría tener ciertos primos de una cierta cercanía que podrían ser donantes. Y también hay parientes por afinidad, es decir, ¿cierto?, si una persona que está casada o estuvo casada o es, ¿cierto?, tiene un conviviente civil, y parientes de este conviviente o pareja, ¿cierto?, también podrían ser potenciales donantes vivos para este paciente. ¿Okay? Pero como les describí anteriormente, hay una alta probabilidad de que estos donantes vivos que están dispuestos, ¿cierto?, a donar un riñón para su pareja, no puedan, ¿cierto?, no sean compatibles. Y básicamente lo que se implementa en estos casos es lo que se llama el sistema de donación cruzada, que actualmente no está en funcionamiento en Chile, pero un poco lo que hicimos en este proyecto fue diseñar una herramienta que permitiese, ¿cierto?, diseñar este sistema de una manera adecuada y que está hoy día actualmente siendo implementado para el Instituto de Salud Pública y la Unidad Coordinadora de Trasplante Nacional. Entonces, básicamente, la idea es, ¿cierto?, que si tengo dos parejas, que, ¿cierto?, cada pareja
son incompatibles el donante y su receptor, lo que pueden hacer es intercambiar órganos, y por eso se llaman los exchanges, es un kidney exchange que Itai va a describir después en mayor detalle, pero básicamente un donante, ¿cierto?, le da su riñón al receptor de la otra pareja y viceversa, y con eso se puede generar un intercambio. Estos intercambios son completamente centralizados, es decir, ¿cierto?, una pareja de donante-receptor no sabe a quién le va a donar ni recibir, sino que hay un sistema centralizado que es el que busca, ¿cierto?, generar las mejores asignaciones posibles, lo más eficiente posible. ¿Y qué es lo que significa eficiente en este contexto? Bueno, primero que sean compatibles, es decir, ¿cierto?, que esos trasplantes efectivamente sean duraderos, que tengan una larga sobrevida de los insectos. También se busca, ¿cierto?, maximizar los años de vida de los pacientes, ajustados por calidad de vida, que es lo que se llaman los CALI, ¿cierto? También se busca tener ciertos criterios de equidad, relacionado a la edad, al tiempo que llevan los pacientes esperando, y también la factibilidad operacional. Hay distintas formas en que se pueden implementar estos intercambios de órganos. Uno es, como mencionaba anteriormente, tenemos dos parejas, ¿cierto? La pareja A y la pareja B, y lo que hacemos es que el donante A le entrega su riñón al receptor B, y el receptor A se lo entrega al donante B. Esto es lo que se llama, ¿cierto?, el intercambio entre dos parejas. Pero podríamos armar algunos tipos de cadenas también, donde, ¿cierto?, el donante A le pasa al receptor B, el donante B le pasa a otro receptor C, y el donante C le devuelve, ¿cierto?, aporta el riñón a la pareja del donante A. Entonces, este sistema, como pueden ver, rápidamente puede aumentar en complejidad si tenemos muchas parejas, ¿cierto?, y encontrar cuál es la asignación óptima entre estas parejas no es un problema trivial, y hay una serie de algoritmos que se han desarrollado y que Felipe Subiabre les va a comentar al final de esta charla. Ahora, un criterio importante acá es la sobrevida del injerto, es decir, cómo hacemos una asignación en donde efectivamente logremos, ¿cierto?, encontrar pares de donante-receptor que efectivamente sean compatibles y que, ¿cierto?, tengan una predicción de sobrevida de ese trasplante que sea razonablemente alta. Y para eso lo que hicimos fue desarrollar un modelo de sobrevida de injerto que no había sido desarrollado hasta ahora en Chile. ¿Por qué? Bueno, en gran parte porque los datos que se necesitan para poder ¿cierto?, construir un modelo de este tipo no existían, o estaban de alguna manera descentralizados en los distintos centros de trasplante. Entonces, un esfuerzo importante que hicimos durante este proyecto FONDEF fue construir una base de datos histórica con todos los trasplantes que se habían realizado en los distintos centros de trasplante del país. Y esto recopila las características del donante, del receptor, e información que tiene que ver, ¿cierto?, con qué tan efectivo fue ese trasplante que se realizó. Luego se entrenan modelos de machine learning y estadística para, ¿cierto?, tener un modelo predictivo que me diga, dadas estas características de los pacientes y receptor, ¿cierto?, qué tan probable es que sean compatibles y cuál es la vía esperada de ese trasplante. Luego se seleccionan estos modelos y se construye un modelo y una herramienta que, ¿cierto?, pueda ser integrada con estos sistemas de asignación que les he venido comentando hasta ahora. Entonces, en el esfuerzo de recopilación de datos fue bien importante, sobre todo durante una pandemia, en donde muchos de los centros de trasplante y los hospitales estaban colapsados. Se hizo el esfuerzo y fue muy efectivo. Logramos construir una base de datos de más de 1000 pacientes, que además sigue creciendo, y logramos definir ciertos estándares de cómo recopilar estos datos para que efectivamente podamos integrar la información que se está generando de los distintos centros de trasplante para ir aumentando esta base de datos y con el tiempo poder ir mejorando las predicciones que se realizan sobre la sobrevida de los injertos. Acá hay algunos ejemplos de los modelos que se han desarrollado, de un trabajo científico que fue enviado a la revista, o sea, a la última conferencia de nefrología y trasplantes que se realizó en el país. Entonces yo voy a terminar un poco la presentación acá. Esto todavía es trabajo en curso, quedan algunos temas de implementación de la herramienta. Hoy día estamos trabajando en conjunto con el Instituto de Salud Pública para implementar esta interfaz, esta herramienta, para que pueda ser utilizado, ¿cierto?, por la unidad de histocompatibilidad del ISP. Y estamos ya trabajando también en cómo podemos ampliar esta herramienta, no solamente para el trasplante cruzado, sino también para incorporar, ¿cierto?, los pacientes que están en la lista de espera para los donantes fallecidos. Estamos reconstruyendo una base de datos histórica con los trasplantes y con la lista de espera, y en base a esto, ¿cierto?, desarrollar una herramienta que permita evaluar diseños alternativos del sistema de trasplante actual, con la idea de mejorar eficiencia y mantener equidad dentro del sistema. Bueno, yo
Voy a terminar esta introducción hasta acá y los quiero llevar ahora a nuestra charla magistral, que es del profesor Itai Ashlagi. Así que voy a parar de compartir mi presentación. Y una breve introducción de Itai. Itai, como les mencioné, es profesor de Management Science and Engineering de la Universidad de Stanford. Previamente también fue profesor de MIT, Massachusetts Institute of Technology. Itai tiene su doctorado, su PhD en Israel, en el Technion, y ha venido trabajando por muchos años en el sistema de trasplante, integrando distintas herramientas de economía, investigación operativa, ingeniería. Tiene mucho reconocimiento por su trabajo, fue finalista del premio Franz Edelman el año 2014, que es uno de los premios importantes para aplicaciones de investigación operativa en el mundo real. Tiene varios fondos del National Science Foundation, y las herramientas que ha desarrollado se han integrado como parte de software que han sido implementados en distintas partes del mundo, y a los cuales estamos orgullosos, hemos podido también aportar desde nuestro proyecto para mejorar algunas de esas implementaciones. Les vamos a comentar sobre eso, pero ahora los voy a dejar con Itai. Itai va a dar su charla en inglés, pero hay traducción simultánea para aquellos que necesiten escuchar cierta traducción en español. Muchas gracias, Itai. ¿Está seteando Itai su presentación? Perfecto. All yours, Itai. Thank you. Right. We can see the presentation, Itai. Okay, We good. can see it. Everything is good. Thank you so much for Muchas inviting gracias por invitarme. Esto es muy emocionante y siempre me sorprende en todo el trabajo que está trabajando está ocurriendo en la Universidad de Chile, en la integración entre la teoría y la práctica, es sorprendente. Así que quiero hablar un poco acerca de los sistemas de trasplantes en los Estados Unidos y un poco acerca de fuera de los Estados Unidos. Enfatizar un poco más el intercambio, pero también hablar acerca de los temas de ubicación de donantes. Quiero darles un poco de antecedentes. En los Estados Unidos, la lista de espera hoy día para gente que está esperando para un riñón es más de 90.000 pacientes y más de 90.000 pacientes y alrededor de, ustedes ven que como en todos los lugares del mundo, la gente que está siendo agregada a la lista es más que la que sale de la lista, especialmente con los trasplantes. Hay alrededor de 12.000 trasplantes al año de donantes muertos, fallecidos y 12.000 de donantes vivos. Y los donantes fallecidos están dando 2 riñones, esa es la diferencia, pero la brecha está creciendo con el tiempo. También hay muchas personas que no están en la lista de espera y no se han agregado a la lista de espera. Pero 5.000 se retiran también porque están demasiado enfermos para ser trasplantados porque fallecen. Bien, la donación en viva de pacientes vivos, una parte del trasplante de riñón, como mencionó, una vez usted quiere donarle a alguien, esto abre la puerta para el intercambio de riñones. Y el intercambio de riñones en los Estados Unidos es responsable de alrededor del 15% de los donantes, de los trasplantes de donantes vivos. Y una vez más, los intercambios es arreglar intercambios entre parejas no compatibles. Entonces, aquí tenemos un gráfico acerca de trasplantes por intercambio de riñones o de donantes altruistas. Estos son donantes que están dispuestos, van a donar directamente a una persona que no conocen. Y también estoy uniendo estos y podemos ver este número de riñones por donación.
Y algunos de estos donantes altruistas están comenzando cadenas de donantes altruistas. En Chile ha habido un cambio en el tema legal. Hay algunas reglas acerca de qué se permite y qué no se permite, pero tiene que ver con parientes consanguíneos hasta cuarto grado, y hay distintas reglas en los países. En Alemania, por ejemplo, en intercambio, en Francia es legal, pero la donación altruista es ilegal. Solamente se puede donar a un pariente. Entonces, aquí hay un ejemplo para un intercambio de 2 vías, y a la derecha hay un ejemplo para un intercambio de 3 vías. Normalmente los ciclos son cortos porque uno quiere tener situaciones que, si usted no lo hace al mismo tiempo, el donante dona su riñón para alguien, a un paciente en el ciclo, y luego el otro donante, por alguna razón se enferma o se asusta o algo por el estilo, entonces el segundo receptor no obtiene su órgano. Entonces el primer par que ya donó queda sin un donante y en problemas para encontrar un intercambio. Los ciclos a menudo, en muchos casos, se realizan simultáneamente. Los donantes se retiran los riñones al mismo tiempo y luego en el mismo hospital o se envían los riñones a la ciudad correspondiente. Y es por eso que típicamente son cortos, aunque bueno, hemos visto ciclos más largos y más largos, especialmente cuando se hacen en el mismo centro de trasplantes. Los donantes altruistas son aquellos, como mencioné, que quieren donar a alguien que no conocen. Entonces, y pueden comenzar cadenas. La primera cadena de donantes altruistas involucró 10 trasplantes, pero no fue simultánea, tomó alrededor de un año. Y la razón por la cual se puede hacer de manera no simultánea es que el donante indirecto dona al primer paciente del primer par, y el donante del primer par debe donar al segundo par mañana, y por alguna razón no ocurre, y por lo menos este par aquí todavía son un par que están muy desilusionados de no tener el primer riñón, pero todavía están en el intercambio y participan en un intercambio distinto. Así que usted quiere satisfacer la restricción de que si un par dona un riñón, no lo haga muy tarde, ojalá después de recibirlo. En los Estados Unidos hay muchas plataformas u organizaciones que están tratando de atender a múltiples hospitales. Probablemente la más grande en el mundo es el Registro Nacional de Riñones, pero también está la Alianza para la Donación, el UNOS, y busca donantes vivos, y muchos hospitales también participan en más de uno de estos cadenas, y en otros países tienen programas nacionales. También hay programas regionales en los Estados Unidos, y típicamente las operaciones son los hospitales en aquellos programas inscriben sus datos. Más recientemente han habido elegido subir los datos automáticamente porque son muchos datos. Hay una de las barreras, especialmente para los hospitales más pequeños. Para cada hospital, subir los datos es tener una herramienta automática es útil, porque como decía Marcelo, no solo hay tipo sanguíneo, sino también hay anticuerpos, etcétera, y esto se puede hacer de manera automática. No es sofisticado, pero es una barrera cuando hay que hacerlo mal. Y luego identificar los intercambios. Lo que ocurre usualmente es que definen estas coincidencias, buscan, los hospitales se involucran, y después normalmente hay, de hecho, van a ser aceptados y se transportan.
También está la compatibilidad que estaba diciendo Marcelo, hablando acerca de que el grupo sanguíneo es importante. Usted no puede tener un antígeno grupo sanguíneo que el donante no tenga para el riñón, pero tampoco puede tener anticuerpos al antígeno que tiene el donante. Que esta es la estructura del grupo sanguíneo, y lo que pasa en un intercambio típico de riñones es cuando consideramos, por ejemplo, solamente pacientes cero con pares A, vamos a ver más pacientes cero con donantes con pares A, que van a querer donar un riñón, por ejemplo, decimos, si somos compatibles, no nos uniremos a la cadena, solamente nos uniremos si yo tengo un anticuerpo. Y si soy un paciente cero y mi hermana es A no ser que que tengamos podríamos hacer un ABO incompatible, pero no es muy común. Pero van a haber más pares de donantes AO, y por lo menos para esos grupos. Los donantes O es lo que usted quiere. Usted no quiere emparejar donantes O con pacientes A, aunque se puede, porque quizás esa sea una manera de hacer más, de encontrar más coincidencias con pacientes cero con los A no ser que el paciente A sea muy sensibilizado, podrían ser compatibles, porque no tienen muchas oportunidades, pero particularmente queremos unir pacientes O con donantes O. Los donantes O van a estar muy en demanda y podemos expandir este rompecabezas y hay unos emparejamientos ideales si los grupos son muy grandes, pero no son muy grandes. Usted puede ver quién es compatible con quién. Déjenme contarles acerca de cómo se ve un pool de intercambio de riñones en ITR o APD, programas que son más grandes. Aquí está la distribución PRA, y usted que ve que hay muchas personas, pacientes que están muy poco sensibilizados, tan poco sensibilizados que es muy probable que no tengan un anticuerpo al donante, pero muchos de ellos están muy sensibilizados y muchos de ellos de hecho tienen entre 99 y 100. Eso quiere decir que menos de un 1% de oportunidades de ser compatibles con un donante basado en sus anticuerpos. Muchos de ellos de baja sensibilidad son pacientes O. Así que hay mucha posibilidad de encontrar donantes compatibles debido a su grupo sanguíneo. O sea, cuando empezó el registro nacional, muchos de las compatibilidades venían de cadenas, porque hay muchas contaminaciones que se pueden hacer con ciclos de 2 vías, pero cuando los ciclos aumentan se vuelve más posible. Bien. Así que algunos desafíos en los intercambios de riñones, encontrar los intercambios, Felipe va a hablar más acerca de esto, emparejar en este sistema dinámico en el pool de intercambio de riñones y encontrar una compatibilidad. Tenemos que pensar en externalidades o oportunidades futuras cuando hacemos esto. Y también colaboración entre las cadenas. Hablemos acerca de cada uno de estos. Así que los algoritmos se utilizan periódicamente con los programas de intercambio de riñones para maximizar el número de trasplantes, o quizás para dar no exactamente el máximo, pero para dar prioridades. Y esto varía alrededor de los programas mucho. Yo daba un ejemplo de una función, por ejemplo, que depende del tiempo de espera, falta de compatibilidad. Desarrollé un software que lo utilizan varios programas alrededor del mundo y es una interfaz que ayuda a los programas a hacer el
el emparejamiento, tenemos mucha optimización, el software de Felipe es muy interesante y ha hecho muchas mejoras a este sistema. Entonces, un desafío en el proceso de emparejamiento es la tasa de falla. En los Estados Unidos estamos viendo una gran tasa de falla de los emparejamientos cruzados. Tenemos a veces que queremos hacer falla, por ejemplo, en tres emparejamientos, y que los pacientes, por ejemplo, que los hospitales digan, por ejemplo, a este paciente no lo queremos, termine fallando la cadena. Entonces tenemos el criterio de preferencia para los hospitales, así que hay que pedirles que preespecifiquen cuáles son aquellos órganos que serían aceptables si son extraídos. Así que las preferencias no solamente son importantes sino en el intercambio de orgánulos, pero también en la lista de espera nacional vemos mucha fricción porque no se cumplen ciertos requerimientos. Los laboratorios sanguíneos ayudan a hacer las compatibilidades en el hospital antes de encontrar esos intercambios, y eso es un tema en esta literatura de cómo se habla de cómo lidiar. We see a lot of differences between programs. Emparejamientos en el tiempo, vemos muchos programas que frecuentemente están buscando compatibilidades, y que estamos viendo que en los Estados Unidos muchos de los programas que están emparejando todos los días no están esperando hacer crecer el pool, y eso podría ser una preocupación. En los programas nacionales en Europa, por ejemplo, donde esperan 3 o 4 meses, unos tienen un programa de intercambio de riñones semanal, y yo hice unos estudios teóricos con simulaciones numéricas usando datos, y lo que vemos es que típicamente, y el eje X que vemos aquí es qué tan a menudo emparejamos, cada día, cada 2 días, cada 7 días, cada 4 días, y no vemos mejoras por esperar, a no ser que usted siga las reglas usuales para emparejar. Lo que vemos a la izquierda es la tasa de emparejamiento y el tiempo de espera. En este gráfico el número baja porque también hay personas que están falleciendo en el pool. Lo que sí importa para las mejoras es, aunque hacer un emparejamiento frecuente no es tanto, pero tener escala, obteniendo colaboración dentro del centro de trasplante, porque ahí sí los tiempos de espera se vuelven más cortos y las compatibilidades se encuentran más rápido. Así que lo que vemos es la escala del programa. ¿Cuántos pares están entrando al programa cada año? Y esta es la tasa de emparejamiento o de matching. Y aquí vemos algunos de estos registros de los datos. ¿Qué ha pasado entonces? Como ustedes ya saben, ya han visto, en las diapositivas, el mercado está bastante fragmentado. Hay muchos programas, pero también muchos hospitales están haciendo emparejamientos dentro del hospital y quizás participan parcialmente en el Registro Nacional de Riñones o de donaciones, pero también están haciendo emparejamientos internos. Muchos solamente los están haciendo internos. ¿Es esto un problema? Encontramos que, de hecho, causa alguna ineficiencia, y hemos visto que los que están emparejando en los hospitales sin colaboración están emparejando muchos donantes o con receptores no y algunos están altamente sensibles, pero eso es un signo de la deficiencia, y una de las cosas que estamos buscando es usar un sistema de puntos o de contabilidad para ayudar en esta colaboración. El Registro Nacional de Riñones inició un sistema así en 2015 que se utiliza para contar cuántos donantes O está uniendo usted, y que es fácil para unir esos pares. Están tratando de recompensarle con esos pares. Están contando cuántos donantes altruistas tienen y asegurarse de que tengan el mismo número de cadenas. Y esto es para mejorar la colaboración. Y estamos viendo
colaboración internacional entre distintos países pequeños, por ejemplo en Europa, entre Portugal, España e Italia, países escandinavos, ahora hay colaboración también, Israel, República Checa y Austria cada 3 meses. También hicimos el primer intercambio con Emiratos Árabes Unidos, siguiendo un acuerdo de paz entre los acuerdos de paz abrámicos. Pero los desafíos que están involucrados en esta colaboración es en cuándo emparejar y cómo emparejar. En España e Italia son todos parejas nacionales, pero cada meses están tratando de buscar compatibilidad en aquellos que no lo han logrado. Pero los pools que tienen muchos pacientes o que quedan sobrantes, porque son pacientes que están muy sensibilizados. Tenemos un pool de varios cientos de pares. Tenemos que estudiar esto. Israel, Czech, and Y la Austria. reciprocidad en particular, Israel, República Checa y Austria también están pensando en que no les gusta la situación, pero a veces están dando más de lo que obtienen y no están usando sistemas de puntos, sino que están minimizando el desbalance entre lo que reciben y lo que dan. Y eso puede ser distinto porque a veces hay cadenas de donantes altruistas que están dando y eso puede cambiar. Déjenme contarles acerca de San Antonio, que es el centro más grande del mundo en cuanto a intercambios. Tiene más de 600 pacientes de intercambios de riñones y les está yendo muy bien en términos de emparejar sus donantes con los recipientes. O una parte del éxito es que no tienen tantas cadenas, sino que también están teniendo mucha gente compatible, gente que va a ir a un lugar y les van a decir la opción y están dispuestos a intercambiar y ayudar a otro par para recibir quizás un donante más joven o una compatibilidad mejor. Y el éxito allí se apoya mucho en la coordinación. Creo que mucho de la donación de pacientes vivos, no solamente intercambio de riñones, es ayudar a que haya donantes de los Estados Unidos. Todo un proceso para esto, y saber que los donantes tienen preferencias. Los donantes quieren donar en un momento específico y usted tiene, por supuesto, acomodarlos. Déjenme hablarles acerca de el intercambio en el sistema nacional. La forma en que funciona es que hay organizaciones de donación en el país, con 58 organizaciones de abastecimiento de órganos. Hay una persona que es elegible para tener un riñón, va, se busca el riñón, creen que está bien en la ubicación y comienzan a ofrecerlo. Y a veces lo comenzamos a ofrecer y ven que hay algunos hospitales que están dispuestos a aceptar ese riñón para trasplante. Pero hay 58 organizaciones. Hay una regla de puntaje para cada riñón que es diferente. Los pacientes están organizados por los puntajes y los primeros pacientes, segundos pacientes, etcétera. Y eso depende de la edad, la falta de compatibilidad HLA, etcétera. Y la forma en que funciona es que estas prioridades que típicamente van a un área local, a una región, aunque hay algunas excepciones, por ejemplo, donde hay 100 CPRA y hay falta de compatibilidad. Un cambio que pasó recientemente es que en lugar de tener estas áreas geográficas, se movieron a la región y al área local se basa en rango. Depende
En Oregón, si falleció el paciente, vamos a asignarlo de un lugar más cercano. Y esto es un cambio muy reciente. El sistema de asignación de riñones también cambió en 2014. Quiero destacar unos cambios que ocurrieron. Uno es que los órganos de más alta calidad, eso se mide por el índice de percentil de donante de riñones, el índice de riesgo del órgano, que mientras más alto, o sea, mientras más alto mejor. Entonces, depende de la sobrevida que puede generar este riñón. Tiempo de diálisis, tiene un trasplante anterior o no. Así que empecé se ponen buenos órganos para aquellos que tienen más probabilidad de sobrevivir, lo que quiere decir típicamente pacientes más jóvenes. Esto es alta prioridad. Después de esto, si no encuentran un emparejamiento, esos riñones van a otros pacientes. Se acostumbraba a hacer que si usted tenía un PRA de alrededor de 80, estaba por arriba en el puntaje y ahora lo están haciendo en una escala constante, porque PRI de 99 es muy distinto al de 100. Pre-registro también ahora incluye los tiempos de espera. Esto solamente cuando estaba listado, ahí es cuando su tiempo contaba, pero hay muchas desigualdades acerca de qué tan rápido las personas se unen a la lista, especialmente personas de estatus socioeconómico bajo. Sabemos que toman menos para que se ingresen en la lista. Hay grandes variaciones de tiempos de espera en la región, incluso en áreas de atención a donantes. Que lo que vemos aquí a la izquierda, este es un trabajo de Kidney Town. Cada caja aquí es una región y cada línea aquí es un área de servicio de donantes y cada punto en la línea es un centro de trasplantes. Y lo que vemos es que hay enormes diferencias, incluso dentro de un área de servicio de donantes entre centros de trasplante, cuando están midiendo la oportunidad de un paciente para obtener un riñón en 3 años. Así que a veces estos son centros que están a 50 millas de distancia. Otra cosa que vemos en los Estados Unidos es un incremento en tasa de descarte de órganos que se han conseguido, que aumenta. Estos se ofrecen a pacientes y luego pertenecen al gobierno y se los llevan, pero se puede discutir si estos quizás no se debieran haber obtenido desde un principio, que no eran buenos riñones, pero hay muchos de evidencia que ese no es el caso. Y de hecho, hay un 20% no solamente para aquellos con un alto KDPI, con riñones de baja calidad. Esto es alrededor de 20% para el riñón medio. Aquí tenemos un gráfico de Mohanek que nos muestra la diferencia entre riñones trasplantados y descartados, donde el eje X es el índice de riesgo del riñón. Aquí bajo es bueno, pero vemos que hay mucho traslapo entre el índice de riesgo del riñón. Se trasplantan y se descartan. Lupi et al. También examinó las diferencias entre Francia. Las tasas de descarte en Francia es alrededor del 7-8%, y también muestran gráficos similares. Una posibilidad que viene en los datos es que algunos de esos riñones no tienen buenas biopsias, pero en Francia ni siquiera miden eso. No miden eso y sí los trasplantan y de hecho muestran buenos resultados. Y aquí está la tasa de descarte.
basada en el índice de riesgo de los riñones, y vemos que la tasa de descarte es bastante alta, incluso para un riesgo medio, para un riñón de riesgo medio. Motivos de rechazo son calidad o la edad del donante. Esto es, ¿qué quiere decir edad o calidad? Y una de las cosas que pueden tocarse es que cuando un centro de trasplante ve de frente a ellos en todas las razones que edad y calidad es esto, no sabemos lo suficiente, hay alguna evidencia de esto, pero hay que estudiar. También hay muchos descartes en las noches y en los fines de semana, hay evidencia de eso. Como mencioné, esta alta variabilidad a lo largo de los centros de trasplante. Otras razones potenciales para altas tasas de descarte es cómo el gobierno está midiendo el desempeño de los trasplantes. Acostumbraban a medir los centros de trasplantes su rendimiento con una sobrevida al año de los trasplantes, pero eso ahora hace preocupar a los centros de trasplantes y hay incentivos para que las organizaciones encuentren sus participaciones, también como les va, también están actuando como monopolios en cada una de sus regiones. Y de esos 58 organizaciones para conseguir órganos, nunca ha habido un caso de que uno pierda su contrato. No hay ningún centro que intente hacerlos trabajar en conjunto. Cada uno se mide de manera independiente. Another question is the allocation process matching well? Otra pregunta es el proceso de asignación. Los doctores y los pacientes los seleccionan, por supuesto está relacionado con los incentivos, pero hay modelos sistemáticos que hablan acerca de ser demasiado selectivos y cómo el proceso de asignación podría mejorar la utilización y el número de trasplantes. Hay riñones con KDPI sobre 25 que ofrecen a especialistas, quizás necesitamos listas múltiples y hacer que los órganos se muevan más rápido, asegurarnos que esto funcione. En el Reino Unido, después de unas cuantas ofertas, si usted no se le acepta, va a un sistema de fast track para que se mueva más rápido y se ubique en la parte. Me voy a detener aquí, hablamos de intercambio de riñones, del sistema de asignación nacional, en general, y si tenemos preguntas más tarde, las contestaremos. Muchas gracias, Itai, por su presentación. Solamente voy a comentar ahora, ya que usted comentó esto. En Chile, por ejemplo, tenemos lo que llamamos la lista extendida. Hay una sublista para riñones de gente mayor. Y eso es el fast track que usted mencionaba. Excelente. Me cambio a español ahora. Muchas gracias, Itai, por la excelente charla. Vamos a tener espacio final para discutir, un poco hacer preguntas y generar un poquito más de discusión. Ahora va a presentar Felipe Zubiabre. Felipe, como les comenté, es alumno de doctorado en Sistemas de Ingeniería de la Universidad de Chile, además ingeniero matemático también de la Universidad de Chile. Felipe ha estado trabajando en el desarrollo de distintos algoritmos de implementación para generar esta herramienta que nos permite evaluar diseños alternativos del sistema de trasplante cruzado, y en parte de este desarrollo ha podido generar también mejoras a lo que se está haciendo en los sistemas de Estados Unidos, y ahí logró mencionar un poquito de eso también, y que ha sido muy valioso, estamos orgullosos por el trabajo que se ha desarrollado. Así que lo dejo con Felipe, que les va a mostrar un poquito más de detalle de la parte detalles de implementación de este sistema de trasplante cruzado que deberíamos tener prontamente implementado en Chile. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, ya me presentó, soy estudiante de la Universidad de Chile.
la presentación que voy a hacer es sobre los modelos de optimización detrás de la asignación cruzada de riñones como parte de nuestro proyecto FONDEF, ¿cierto? Bueno, mucho de lo que tenía como introducción ya fue cubierto en detalle por Marcelo y Tai, así que quizás esto puedo hacerlo más rápido, pero para que tengan o sea, para que estemos bien concentrados en lo que quiero presentar ahora, es sobre el sistema de trasplante cruzado de riñones, que incluye tanto donantes altruistas como parejas de donantes y receptores. Esto ya fue explicado por Marcelo con un diagrama bien bonito. En este caso, nosotros vemos el problema como un grafo, ¿cierto? Que aquí que tengo un dibujo que lo muestra. En este caso tenemos sí, tengo aquí que me tapa. Ah, bueno, disculpe. Entonces aquí tenemos dos donantes altruistas, ¿cierto? Que los marcamos como rojo. Y tenemos 5 parejas de donantes y receptores que están aquí marcados en azul. Y tenemos ciertas flechas que indican que el trasplante fue declarado como compatible. ¿Sí? Esto tiene que ver con los criterios definidos por el Comité Nacional de Trasplantes. Y para nosotros lo vamos a considerar por ahora como una entrada del problema. Lo que tenemos que considerar en el problema que estamos considerando es que puede haber a lo más un intercambio por participantes, ¿cierto? O sea, un donante obviamente no puede donarle a dos receptores distintos y viceversa, un receptor no puede recibir un trasplante de riñón de dos donantes distintos. Por lo tanto, en una asignación factible, como la que tenemos en este dibujo, marcada por las flechas moradas, hay algunos pares de donantes y receptores que no están siendo atendidos, o sea, no están recibiendo un trasplante ni tampoco están entregando uno, y hay otros que sí lo están, que están dados por la flecha. Y en este caso, bueno, como explicaba Itai, tenemos una cadena a este lado, donde el receptor final, o sea, el donante final no está donando un riñón. Y por lo tanto, por ejemplo, podríamos considerar que este donante luego puede formar parte o sea, puede ser considerado como un donante altruista, por ejemplo. También es importante considerar que en estas asignaciones hay restricciones logísticas, que esto lo explicó Itai, pues, porque los ciclos se realizan en simultáneo. Tenemos una cierta cota en el número de trasplantes que ocurren en cada ciclo. Y también podemos tener una cantidad independiente que nos acota el largo de una cadena de trasplantes. En general, bueno, se puede hacer no acotadas, pero también puede haber restricciones logísticas que impidan realizar cadenas demasiado largas. ¿Ya? Bueno, esto ya fue explicado también. Los sistemas de trasplantes cruzados son utilizados en varios países del mundo. Aquí tengo algunos países que son posiblemente los que están más avanzados en su sistema de trasplante. La mayoría de ellos son sistemas nacionales, salvo en casos como Estados Unidos, donde por restricciones geográficas está el sistema dividido en varios centros de trasplantes que en general no están relacionados entre sí. Y hay estudios recientes económicos que sugieren que desde que se realizan trasplantes en Estados Unidos, al menos, el estudio fue hecho en Estados Unidos, hay una alta tasa de trasplantes que se realizan por intercambios. Y los intercambios significan un aumento sustantivo en el bienestar social, incluso llegando a los cientos de miles de dólares, según las estimaciones de este estudio, por cada trasplante individual. Esto quiere decir que implementar un sistema de este tipo en Chile o en cualquier país significa una ganancia muy grande para la sociedad. En Chile en particular, bueno, como se explicó, tenemos legislación reciente que permite realizar trasplantes cruzados. Y la literatura recomienda, dado que Chile es un país relativamente pequeño, un sistema nacional coordinado que maximice los intercambios.
Aunque esto obviamente puede también causar problemas logísticos porque hay que transportar, posiblemente hay que transportar los riñones entre regiones que están muy alejadas. Bueno, la geografía de Chile puede ocurrir eso también con alta probabilidad. Entonces, bueno, como les expliqué antes, aquí tenemos el grafo, le puse nombres a los nodos. Tenemos en rojo los donantes altruistas, en azul las parejas que son donantes y receptores, y inicialmente tenemos estas flechas negras que nos indican los trasplantes que son posibles de realizar en este sistema. Y nos preguntamos entonces cuál es la mejor asignación que podemos realizar. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos hacer esta asignación que realiza 2 cadenas, partiendo de los 2 donantes altruistas, y en esta asignación realizamos 4 trasplantes, ¿cierto? Por otro lado, también podríamos hacer una cadena y un ciclo, que también resulta en 4 trasplantes, y en ambas asignaciones ya no podemos generar más cadenas o más ciclos porque ya están ocupados los donantes altruistas o las parejas ya están participando de ciclos y no se puede agregar más, ¿cierto? Pero estos 2 casos que realizan 4 trasplantes no son lo más eficiente posible, ¿cierto? Porque, por ejemplo, tenemos esta otra asignación que realiza 5 trasplantes, ¿cierto? Con una cadena y un ciclo. Por otro lado, tenemos otra asignación que realiza 5 trasplantes, que lo hace con 2 cadenas. Entonces nos preguntamos cuál es la mejor asignación y cómo podemos desempatar, por ejemplo, en este caso que tenemos 2 opciones que nos dan 5 trasplantes. Es una de las cosas que queremos atacar en este proyecto. Entonces el problema de optimización en abstracto es la instancia, que es este grafo de compatibilidades virtuales, ¿cierto? Y tenemos unos largos máximos de los ciclos y las cadenas, ¿ya? Que pueden ser finitos o infinitos. En general, las cadenas tienen un largo no acotado o mucho más largo que los ciclos. Y los ciclos, pensando en un caso como el de Chile, pueden ser como de 2 o 3, nomás. Entonces, nuestra función objetivo en este problema es maximizar la cantidad de trasplantes que vamos a realizar. O sea, esta es la versión básica del problema, queremos maximizar la cantidad de trasplantes realizados, pero también podríamos, por ejemplo, estar maximizando otra cantidad de interés que sea un puntaje asociado a cada trasplante. Como explica Marcelo, bueno, está abierto para discusión. Actualmente existen puntajes, pero se pueden plantear otros sistemas de puntaje. Y nos gustaría, por ejemplo, podríamos pensar que el puntaje corresponde al tiempo de sobrevida que significa, o sea, estimado de un trasplante, y queremos entonces maximizar el tiempo total esperado de sobrevida de la asignación. O puede ser un puntaje que no tenga una interpretación tan directa, que puede ser como los que mostró Marcelo, que se calculan en base a distintos criterios compuestos. ¿Sí? Y también podemos hacer una optimización jerárquica, es decir, pensar en que queremos maximizar primero la cantidad máxima de trasplantes posible, y a partir de los empates que se generen en esa cantidad máxima, realizar la asignación que tenga un mayor puntaje asociado. En este caso, por ejemplo, para decidir entre estas 2 asignaciones, una que tiene una cadena y un ciclo y la otra que tiene 2 cadenas, probablemente elegiríamos la que tiene 2 cadenas, porque significa que utilizamos los 2 donantes altruistas y eso es de alta prioridad, ¿cierto? Porque no queremos que el donante se arrepienta. Así que se le va a dar probablemente mayor puntaje a las donaciones que vienen de donantes altruistas, ¿cierto? Y eso va a resultar en que esta asignación tenga un mayor puntaje, un mayor puntaje que la otra, a pesar de que ambas tienen el máximo posible de trasplante. Y otras variantes que se pueden considerar, bueno, que en este proyecto aún no lo estamos haciendo, pero que está un poco estudiado en la literatura, es, por ejemplo, considerar las probabilidades de incompatibilidad real para cada trasplante, dado que estamos considerando, en el grafo de inicio solo estamos considerando las compatibilidades virtuales, y una vez que se decide cuál va a ser la asignación, se hacen los test de sangre para definir la compatibilidad real de los trasplantes, y eso puede resultar en que el trasplante no sea posible en la práctica. Y eso significa que nuestra asignación era incorrecta, y tenemos que tener un plan de contingencia en ese caso, probablemente eliminar ese arco que no es compatible y
reasignar, y eso puede ser costoso, ¿cierto? O sea, es costoso en tiempo porque de partida tendríamos que haber hecho el test de compatibilidad real, y ya pasó tiempo entonces para poder hacer la nueva asignación. Entonces una alternativa que se puede hacer es generar un modelo que nos diga para cada arco, para cada trasplante posible, en función de las características de los donantes y el receptor, calcular una probabilidad de que el trasplante sea realmente posible, y en ese caso incorporar eso en el modelo de optimización, ¿cierto? Entonces estaríamos haciendo como una especie de programación dinámica donde nos ponemos en el caso en que falle y tenemos un plan de contingencia bien planeado, y así sucesivamente. Bueno, esto se puede hacer muy, muy complejo, ¿cierto? Porque puede haber muchas formas en que puede fallar cada asignación. Y también, de forma similar, las cadenas pueden fallar porque, no sé, la cadena se demoró mucho en llegar hasta un nodo y, por ejemplo, el donante de ese nodo ya está fallecido. O no sé, se arrepintió de participar en el programa, aunque ya la cadena había comenzado. Entonces tenemos también un problema ahí, de que en vez de que un arco que esté fallando, es que un nodo esté fallando en la práctica. Bueno, entonces les quiero hablar un poco de las formulaciones, cómo formulamos el problema de optimización. Eh, y bueno, hay como dos tipos de formas de atacarlo. Y el primero es cuando tenemos, o sea, que no se puede hacer siempre, ¿cierto? Que es cuando tenemos los parámetros bastante restringidos, pero en este caso podemos resolver el problema muy rápidamente, es decir, que tenemos algoritmos combinatoriales para resolverlo en tiempo polinomial, si me quieren poder como más técnico. Y estos son estos dos casos grandes, que es cuando tenemos ciclos de largo a lo más 2 y no hay cadena. Bueno, a lo más 2 es lo mismo que 2 en este caso porque no hay loops, ¿cierto? Y no hay posibles cadenas, o sea que no hay donante altruista. Entonces el problema se puede resolver como un problema de matching de peso máximo, ¿cierto? Porque simplemente nos quedamos con los arcos que van para los dos lados y hacemos en el grafo resultante un matching de peso máximo. Y por otro lado, cuando los ciclos y las cadenas no son acotados, entonces podemos hacer un matching bipartito perfecto de peso máximo, donde el grafo lo dividimos en dos grafos, donde en un lado están los donantes y en el otro están los receptores, que es como lo mostró Marcelo en su presentación, el diagrama en que están a un lado donantes y receptores y están unidos por arcos cuando es posible realizar el trasplante. Pero en general, si queremos resolverlo como en cualquier caso, por ejemplo, si tenemos ciclos de largo 3, o tenemos ciclos de largo 2, pero hay donante altruista y por lo tanto se pueden hacer cadenas, el problema se vuelve muy difícil computacionalmente. O sea, el problema es empijar. Y en ese caso, bueno, si queremos seguir resolviéndolo de forma exacta, así que lo que utilizamos en ese caso son las formulaciones lineales enteras, que están dadas por principalmente dos componentes, ¿cierto? Que tenemos por un lado tenemos que ver cómo formamos los ciclos, y para ello podemos generar variables que son binarias por ciclo o variables que son binarias por arco, con restricciones que impiden, por ejemplo, que un nodo participe en varios ciclos a la vez o varias cadenas a la vez. Y para las cadenas tenemos que hacer algo similar, pero además tenemos que cuidarnos, por ejemplo, de que si hacemos variables por arcos, que se nos formen con esos arcos ciclos con las variables de las que deberían ser para las cadenas, y estos ciclos sean más largos de lo que están permitidos que sean los ciclos, ¿no? Entonces, para evitar esto, bueno, hay varias formulaciones, entre ellas la que realizó Itai Schlage junto con sus colaboradores, que son de corte tipo PSTSP, que es una variante del problema de Charlie Salesman. Y en general esta formulación es súper buena. Y tenemos otras formulaciones que ocupan, por ejemplo, variables de tiempo creciente a lo largo de una cadena que impiden que se forme un ciclo porque el tiempo que se realiza, o sea, el tiempo de cada nodo en la cadena tiene que ir siempre aumentando, por lo tanto no se puede cerrar. Esta es otra formulación que también funciona bastante bien en la práctica. Y hay otras, por ejemplo, de hacer copias del grafo con muchas variables extra, etc. Bueno, como resultado práctico para el proyecto, bueno, necesariamente
si vamos a hacer estas formulaciones lineales enteras, necesitamos un software de programación lineal entera, ¿no? Que se llaman solvers. Y las distintas formulaciones tienen diferente eficiencia dependiendo de la instancia y de los parámetros que estén fijados en la instancia. El resultado principal de este proyecto, o sea, de esta parte del proyecto de trasplante, es que se generó un software de optimización que resuelve el caso general ocupando estos solvers y formulaciones lineales enteras. ¿Ya? Y las grandes gracias que tiene este software producido es que permite la selección entre varios solvers, que hasta ahora tenemos 3 solvers gratuitos y 2 comerciales que fueron elegidos por ser los más, o sea, porque son bastante flexibles y nos permiten hacer todo lo que queremos hacer, que son, por ejemplo, cortes en la optimización. Y también están dentro de los más rápidos, o incluso son los más rápidos actualmente para resolver problemas lineales enteros, como en el caso de Buró y Ciplex, que son comerciales. También el software permite seleccionar entre las distintas formulaciones. Como decía, hay muchas combinaciones posibles, por ejemplo, eligiendo distintas formulaciones para los ciclos y para las cadenas, se pueden combinar de muchas formas y eso da pie a un montón de distintas formulaciones y cada una puede ser mejor o peor dependiendo de la instancia. Y las instancias son bien distintas entre sí, no hay como una formulación que sea siempre la mejor. Pero yo diría que, por ejemplo, la de Itai en general es una de las mejores. Y el software permite correr varias de ellas en paralelo, ¿ya? Y se queda con la que resuelve el problema lo más rápido posible, ¿sí? Dado que cualquiera de ellas va a encontrar la misma solución del problema, o al menos el mismo valor objetivo del problema, podemos correrlas todo al mismo tiempo y simplemente cuando una de ellas termina, nos quedamos con esa solución. Y bueno, actualmente, como dijo Itai, se está utilizando ya en Estados Unidos este software en 2 programas que son el Alliance for Repair Kidney Donation y el Centro de Trasplante de San Antonio. Y ahí lo están ocupando ya con instancias que tienen cientos de parejas e incluso decenas de miles de trasplantes posibles. Y se pueden resolver en cuestión de segundos, dado un montón de optimizaciones en las que yo he trabajado. Así que el software al menos funciona y ya se está utilizando y es cuestión de tiempo para que se empiece a utilizar en Chile. Bueno, y por ese lado, entonces, quiero por último mostrarles la plataforma de trasplantes que se generó. Esta es una plataforma para uso de las autoridades encargadas de realizar los trasplantes en el sistema chileno. Ya, esto es un prototipo, ¿cierto? Porque todavía no se está utilizando. Pero aquí, por ejemplo, tenemos la interfaz, o sea, la pantalla de presentación, donde están mostradas varias de las instituciones que son parte de este proyecto. Y luego aquí muestro la generación de uno de los grafos. Para ello, entonces, bueno, aquí no está mostrado, pero lo que se hace anteriormente es subir una planilla con las distintas parejas y donantes altruistas que están participando en el sistema, y cada una con sus características relevantes, ¿sí? Y uno puede fijar cuáles son las opciones de optimización que vamos a utilizar. En particular está en la optimización, qué es lo que nuestra función objetiva. En este caso, por ejemplo, está maximizar la cantidad de trasplantes, pero se puede hacer optimizar el puntaje o la optimización jerárquica de cantidad y después puntaje. Se puede configurar el largo máximo de los ciclos, en este caso está en 3. Y las cadenas, bueno, no está la selección, pero por ahora son acotadas. Esto es simplemente agregar aquí un campo extra para seleccionarlo. Y se puede seleccionar el puntaje que la fórmula de puntaje que se va a utilizar como una combinación convexa entre el puntaje que se está utilizando actualmente en la lista de espera del Ministerio de Salud y un nuevo puntaje que es parte de este proyecto que fue desarrollado por otros ingenieros, en que se estima la sobrevida del receptor del trasplante una vez realizado. Entonces, bueno, son puntajes que se normalizan para que sean similares y uno puede elegir qué tanto va a ponderar uno o el otro. En particular, puedo hacer el trasplante, o sea, puramente con el criterio actual del Ministerio de Salud o puramente estimando la sobrevida.
Y aquí una pequeña muestra de los distintos participantes del sistema. Aquí están los receptores y donantes en pareja. Y finalmente tenemos, luego de realizar la asignación, que en este caso como el grafo es bastante pequeño, se realiza muy rápido, tenemos una asignación que está dada por, en este caso, 2 cadenas, ¿sí? Y ambas cadenas de un trasplante cada uno, y eso porque la instancia es muy pequeña solamente. Pero aquí te muestra las 2 cadenas y te muestra, estoy aquí viendo una de las cadenas que está dada por un donante y un receptor. Y me muestra las características del trasplante, y uno puede seleccionar si es que el cross-match de este trasplante, o sea, una vez que se hace el test real de compatibilidad, dio negativo o positivo. En este caso negativo significa que está bien, o sea, se puede realizar el trasplante, y si no, uno puede marcar negativo y va a volver a generar una nueva asignación, quitando este trasplante de las posibilidades. Entonces, bueno, esta interfaz está ya lista para funcionar. Lo único que falta es montarla en un servidor con una base de datos realista, ¿cierto? Y que se empiece a utilizar. Bueno, y la interfaz obviamente utiliza por detrás el software de optimización del que ya hablé. Entonces, como conclusiones de este proyecto, o sea, de esta parte del proyecto, es que realizamos el software de optimización y la interfaz para uso médico que utiliza el software. Pero quedan como temas abiertos que no tienen tanto que ver con la optimización, ¿cierto? Sino que son más bien de política, que son cuáles son los criterios de compatibilidad. Esto tiene que ver con cuáles son los umbrales que se definen para decir si es compatible o no un trasplante. Eh, ¿Cómo se incorporaría es un sistema de trasplante cruzado con la lista de espera nacional? Porque por ahora son como sistemas completamente aparte. Pero aquí cabe mencionar que, por ejemplo, en otros países lo que se hace es una vez que llega, por ejemplo, un donante altruista o un donante cadavérico, ese riñón se incluye en el sistema de trasplante como un donante altruista, y la posible cadena que genera, el riñón que sale de esa cadena se utiliza como el riñón que va a la lista de espera nacional. Esto es una posibilidad, bueno, es un tema a discutir. Y bueno, también relacionado cuál es el rol de los donantes cadavéricos, toda la presentación la hice pensando en donantes altruistas, pero obviamente donante cadavérico y altruista son más o menos intercambiables para esta optimización, ¿cierto? Entonces ahí entra la pregunta de si es que se incorporan también los donantes cadavéricos en un tal sistema. ¿Ya? Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Gracias Felipe. Muchas gracias a todos los presentadores, de hecho, gracias a Itai, a Marcelo y a Felipe, muy interesante lo que nos contaron. Y yo quería ahora transmitir algunas preguntas que hay. Voy a repetir las preguntas en inglés, Itai, don't worry. La primera pregunta, la voy a decir en inglés primero, tiene que ver con... So, the wait list, Itai was telling us La that lista de espera, Itai, esta pregunta es para Itai y Marcelo. La lista de espera en los Estados Unidos aparentemente es algo como 90.000 personas, y en Chile es alrededor de 2.000 personas. El factor de población es como por 15, pero el factor es como por 50. Entonces, ¿hay alguna explicación para esta, que no sea una explicación médica, solamente hay una explicación quizás del sistema? La pregunta de Yerko es que la lista, el tamaño de la lista en Estados Unidos es de 90.000 personas, de la lista espera. El tamaño de la lista en Chile es como de 2.000 personas, y el factor poblacional es como 15, pero el factor del tamaño de la lista espera es como 50. Si es que hay una explicación respecto del sistema a eso. So, Itai and Marcelo, feel free to answer in English, of course. Siéntanse libres de contestar en inglés. I'm not 100% sure for the reason. I think in most places the ratio is probably similar to Chile. I think like in Israel it's probably similar to Chile. I don't know though if
Yeah, so I'm not 100% what the reason is. In fact, there's a lot of, what I do know, there's also a lot of people in the US that also are not on the wait list have end-stage renal disease. So if they, but I don't know how many people in Chile have end-stage renal disease. Yeah, it could just be a health Question is, issue. what's the Like, I don't know. ratio of live donation versus deceased Quizás sea un donation? problema de salud. In the US, it's about, En los Estados Unidos half in terms of es donors, alrededor de mitad y mitad en two-thirds of términos de transplants come from live un tercio de los trasplantes vienen de la lista de espera. No sé cuáles son los números y cuál es la situación. No sé si tenga una respuesta a la pregunta de qué es lo que impulsa esto. Sí, yo creo que tampoco tengo una respuesta muy clara acá sobre por qué esta diferencia, ¿cierto? De que básicamente la lista de espera relativa a la población parece ser bastante más larga que en Estados Unidos. Pero quizás también tiene que ver un poco lo que mencionaba Itai, de que hay como criterios de qué tan elegible es una persona para la lista. Y ahí quizás esos criterios son distintos, que pueden generar diferencias entre países, ¿cierto? Del largo de la lista de espera relativa a la población. En Chile la lista de espera, para ser franco, no estoy seguro si incluye, por ejemplo, estos donantes de estos pacientes de la lista extendida, que se llama. La lista extendida son estos pacientes sobre 60 años, que a veces están dual listed, pero a veces no están en la lista nacional, sino que están solamente en la lista extendida, que son estos pacientes, ¿cierto?, de mayor edad que reciben de donantes que no van a la lista nacional, porque son considerados que son de mucha edad. Entonces, por ahí quizás podría haber algo que quizás deberíamos mirar en más detalle para ver si hace la lista un poco más comparable. Also, the Muchas gracias. discards is in the También US. los descartes de los Estados Unidos no ayudan la longitud de la lista. Y quizás sea por eso que es más grande que en ningún otro país. Muchas gracias. Hay otra pregunta que tiene que ver con la función objetivo. Si es que existen, primero, ¿cómo se elige la función objetivo? Si es que existen métricas de equidad para el sistema. Y si es que los datos que obtenemos son lo suficientemente robustos como para creerle a esa función objetivo, o sea, para hacerle confianza a que esa función objetivo es razonablemente correcta. So the other question, it's with respect to the objective functions, whether there are metrics Respecto a la for... función objetiva, si hay métricas en el sistema, ¿por qué usted elegiría maximizar los emparejamientos o los puntajes, y si estos puntajes son suficientemente sólidos? Estamos maximizando, por ejemplo, algo significativo. Creo que esta pregunta es para los donantes cadáver y los donantes altruistas o vivos. Primero lo que quiero decir es, de acuerdo a la reforma del 2014, desarrollaron puntajes diferentes, y los distintos puntajes significan distintas listas de espera porque están priorizando distintas cosas. Para cada riñón hay pacientes que tienen puntajes diferentes, y lo que hicieron es unas simulaciones para ver cuáles serían los resultados, y miraron, bueno, esta es la población, y esta población obtiene esta cantidad de riñones, esta otra cantidad, estos son los trasplantes, esto es el gráfico de sobrevida después del trasplante, y después se eligieron basado en un comité. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de pensar en esto es, ¿qué quiere usted y cuánta equidad espera? Porque quizás hay que ceder en cuanto a la equidad y el número de trasplantes, y es difícil apuntar que usted elige esto es lo que va a pasar. Creo que las simulaciones se realizan. Hay algunas herramientas hoy día que las personas desarrollaron, y denme un objetivo y yo puedo usar esto para hacer algunos modelos de optimización para ver cuáles serían los puntajes en ese caso. En el sistema de intercambio de riñones yo he visto esos puntajes donde casi siempre se eligen de una manera ad hoc. En la mayoría de los lugares quieren maximizar el número de trasplantes y quieren algunos puntajes bajos, a otros no. Yo creo que aquí dos simulaciones
pueden ver cómo cambiar el puntaje puede ayudar. Podemos desarrollar alguna intuición. ¿Qué pasa si aumentamos el puntaje para pacientes altamente sensibilizados o donantes más jóvenes? Pero no creo que tengamos una receta. Eso es lo que ocurre. Hacen falta simulaciones para ello. Yo comento un poco sobre el sistema chileno. A ver, nuevamente, yo creo que lo que comentaba Itai, esta lógica aplica tanto para los scores que se utilizan en la lista de espera nacional con donantes fallecidos, como el nuevo sistema que se está buscando implementar de trasplante cruzado. Voy a comentar un poco sobre el sistema que ya existe, porque el otro todavía está en proceso de revisión. Pero básicamente digamos, el score que se utiliza para la lista de espera de donante fallecido, hoy día en Chile le pone un peso muy grande, o un peso grande al menos, principalmente el peso está en el tema de la compatibilidad, ¿cierto? De que efectivamente se cumplan con ciertos umbrales de este cross-match que hablábamos en la presentación. Y luego, bueno, eso tiene que ver, ¿cierto?, de que efectivamente este sea un trasplante que tenga una sobrevida razonable, ¿cierto?, que haya una muy buena probabilidad de que efectivamente el trasplante, ¿cierto?, dure más de un año, y se utilizan también indicadores de sobrevida a 10 años, 5 o 10 años. Y eso eventualmente, ¿cierto?, requiere estar constantemente siendo validado con datos, es decir, ¿cierto?, queremos ver realmente si un criterio, ¿cierto?, del nivel de exigencia que estamos usando hoy día en Chile para definir que, ¿cierto?, es un trasplante factible, que efectivamente en cuanto correlaciona con la sobrevida que tiene ese injerto. Hasta hoy se hace más con criterios un poco más subjetivos, y la idea de lo que hemos querido hacer en este proyecto es justamente poder contar con datos empíricos que nos permitan validar, ¿cierto?, cuál es el efecto, ¿cierto?, de poner estos requisitos, estos umbrales de compatibilidad para, ¿cierto?, definir un trasplante como compatible. Pero también hay criterios de equidad, claramente criterios de equidad, por ejemplo, el tiempo de espera, eso tiene que ver con el criterio de equidad, el índice de PRA. Recordar que el PRA es la probabilidad de que el receptor sea incompatible con un donante, ¿cierto?, escogido al azar de la población. Entonces, el criterio de PRA también trata de mantener equidad, ¿cierto? Una persona que, si lo ponemos en la lista de espera, nunca va a recibir un órgano, entonces cuando aparece un órgano que sí le sirve, recibe primera prioridad. Y eso también yo creo que tiene que ver, en Chile funciona más o menos así, ¿cierto? Cuando se encuentra un órgano que es compatible a un paciente sensibilizado, ese paciente va primero. Y obviamente no ocurre muy seguido por la misma forma en que se construye el indicador. Entonces, yo creo que un poco la pregunta acá y el desarrollo que hemos hecho hasta ahora es justamente poder tener herramientas que te permitan hacer este trade-off entre eficiencia y equidad. Hay todo un tema de equidad territorial también en Chile, porque los centros de trasplantes están principalmente localizados en la región metropolitana. Entonces, por ejemplo, tenemos este criterio ¿cierto?, que el centro que procura el órgano se queda con un órgano. Eso también tiene efectos importantes en la equidad, ¿cierto? Entonces va a depender mucho de cuánto procura un centro versus cuántos pacientes tiene, ¿cierto?, en la lista de espera. Entonces, todos esos criterios hoy día se están revisando, pero para poder hacer una revisión que sea lo más objetiva posible, necesitas tener evidencia, necesitas tener datos. Y eso es un poco lo que hemos buscado desarrollar en este proyecto. Nosotros ¿cierto?, estamos dando herramientas para que las comisiones que estudian, ¿cierto?, digamos, las mejoras a estos sistemas de asignación cuenten con estas herramientas objetivas basadas en datos que les permita, ¿cierto?, adoptar esta decisión. Y el criterio de equidad siempre está presente dentro de cómo se definen estos sistemas. Ok, muchas gracias. Y hay dos preguntas más, pero en honor al tiempo las voy a condensar en una. So I will ask. Así que haré la pregunta en inglés. Son dos preguntas, así que las mencionaré. Itai mencionó este resultado acerca de esta especie de resultado extraño. ¿Cuándo decide qué tanta periodicidad reasigna órganos o riñones, que no es importante para la eficiencia, pero la escala sí tiene influencia, y a veces esto
Cuando tenemos más tiempo, tenemos más escala. Pero al ver eso, yo tengo una pregunta para Felipe. El tiempo puede ser esto todos los días o cada milisegundo. Si usted está ejecutando esto continuamente, ¿por qué su problema es que tiene un gráfico acíclico y quiere encontrar un ciclo? ¿Por qué está resolviendo estos problemas tan complejos cuando el problema que tiene que resolver es solamente mucho más simple? Porque solamente hay un donante altruista o un gráfico. Y ese es el problema real que debería tener, no un problema combinatorio más complejo. Esas son las dos preguntas. Yo creo que a largo plazo, quizás no hay mucho valor en esperar. Si miramos en algunos programas que son muy lentos, esperar un mes quizás quiere decir que muy pocos órganos llegan. Pero la razón quizás sea para optimizar. Algunos programas no quieren funcionar diariamente porque hay mucho tema logístico con los datos, hay coordinación, no quieren obtener mensajes. El intercambio de reuniones lo hacemos el miércoles, por ejemplo, y algunos usamos optimización, pero tiene razón, quizás podríamos hacer soluciones muy simples con los algoritmos. Incluso yo creo que si usamos reglas simples como los donantes y los pacientes, eso debería funcionar relativamente bien. Ya sean para esta semana en particular o quizás la optimización no sea tan importante. Y quizás querramos usar también esas prioridades distintas y puntajes diferentes. Pero la pregunta de por qué, déjeme explicar un poco por qué emparejar frecuentemente no ayuda tanto. Con los pools de intercambio de reuniones hay estos pares que son altamente compatibles, difíciles de compatibilizar, que son pacientes viejos con pacientes, con donantes de edad avanzada y que son muy sensibilizados, y cuando algunos se pueden emparejar, no hay razón para no hacerlo. Quizás eso es una posibilidad, quizás es la forma en que usted ha conformado la cadena, etc. Entonces usted puede ubicar uno de esos pacientes que son difíciles de emparejar, y quizás si no lo puede hacer, debería hacerlo usted mismo. Y esa es la intención, porque la escala ayuda en estas simulaciones, por lo menos que les estaba mostrando, es porque también hay salidas y personas que están muy enfermas y mueren, pero esa escala ayuda a reducir los tiempos de espera. Y se reducen los tiempos de espera, hay menos gente que se salve del sistema sin su trasplante. Es por eso que la escala ayuda. Gracias. Pero sí, yo creo que hay valor para la optimización en corto plazo, para asegurarse que haya equidad, todo, pero si miramos para varios años, quizás lograremos la misma cantidad de trasplantes, y en ninguna de esas simulaciones con resultados de trasplantes. Entonces, cuando pensamos en cuántos años de vida por trasplante y hacerlo de manera ambiciosa, no nos va a crear beneficios. No lo sé, pero es una pregunta interesante. Un comentario pequeño también, fue súper completa la respuesta de Itai, pero al respecto de la pregunta de José, que fue dirigida a mí, es cierto que si es que uno puede hacerlo en cada instante, entonces sí, básicamente uno puede usar un algoritmo gris,
pero también hay una cuestión aquí, pensando en que en el sistema chileno, que todavía no existe el sistema, eh, también hay una cuestión mediática importante en hacer una primera asignación que sea muy buena, ¿cierto? Porque, como dice José, después de eso ya no van a quedar ciclos que hacer y ya no, el sistema no va a ser tan efectivo por cada corrida. Entonces, yo creo que, por ejemplo, para eso sirve hacer una optimización bien hecha y, bueno, después, dependiendo de la frecuencia, si la frecuencia, bueno, pensando que en Chile las cosas tampoco funcionan tan rápido, eh, probablemente siga teniendo sentido hacer optimización, por ejemplo, si se hace cada un mes. eh, Sí. No, y de hecho, si cambiáis un parámetro para aceptar por ejemplo, para definir compatibilidades, también vais a tener una nueva instancia, ¿no? Cada vez que eso ocurra, que esas cosas pasan, digamos, cada tanto tiempo claro, claro, hay un con los mismos parámetro que... participantes. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Creo que no hay más preguntas. No sé, Marcelo, ¿quieres decir algunas palabras de cierre? Nada, bueno, agradecerle a todos los que vinieron a la charla. Este es un proyecto que ha sido súper enriquecedor. Le quiero agradecer especialmente a Itai por haber apoyado durante todo el proyecto. Itai está hoy día dando la presentación de charla magistral, pero la verdad que ha sido un investigador súper importante durante todo el desarrollo del proyecto. Y también a los ingenieros que han participado acá, lo mencioné al principio, pero tenemos alumnos que hicieron su tesis en este tema, se titularon recientemente, otros que están por titularse. Había un grupo activo de personas involucradas que les ha tocado interactuar también ¿cierto? Con personal de la salud, con médicos, y meter los datos, o sea, meter la mano en los datos. Ha sido harto trabajo y la verdad que todo el proyecto no se podría llevar adelante si hubiera sido por este tremendo equipo que ha estado colaborando en medio de una pandemia. O sea, además, agreguémosle toda la complejidad que eso agregó. Así que nada más que dar las gracias a todo el equipo y a Itai por acompañarnos durante todo el proceso. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.